Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a nuestra segunda conferencia que vamos a dar este año. Así como decía Fer hace unos momentos, este día vamos a tratar un tema pues que a veces es un poco desconocido o es un poco difícil de entender, pero eso no lo hace un tema que no debamos de estudiar. Incluso a veces se puede considerar como un tema un poco tabú porque la gente pues no suele hablar de él, ¿no? A veces le resulta incómodo o por lo mismo que no conocemos tanto de él, pues no nos sentimos cómodos o confiados para poder hablar, ¿no? Entonces, pues recalcando el tema de la conferencia es el infierno y la pregunta es ¿realidad o metáfora? Rápidamente vamos a ver cómo se va a dividir la conferencia. Se va a dividir en dos partes. La primera parte que voy a dar yo, voy a empezar hablando sobre las cosmovisiones. Voy a hablar sobre qué es una cosmovisión, cómo intentan las cosmovisiones responder acerca del destino del hombre y qué tienen que ver las cosmovisiones con el tema del infierno. Posteriormente voy a hablar sobre los atributos de Dios y qué tiene que ver el carácter y la personalidad de Dios con respecto al infierno. Posteriormente, Oscar, en la segunda parte, dará un ejemplo que intentará ejemplificar o juntar toda la información que yo les voy a dar en un ejemplo que hemos denominado el juicio perfecto. Y finalmente, una pequeña reflexión que le denominamos la mayor apuesta, que también usará Oscar para poder cerrar. Y bueno, para comenzar es importante decir que el infierno no es un tema nuevo. El infierno es un tema que nos ha acompañado a lo largo de la historia del hombre. Es un tema que el hombre siempre se ha preguntado, ¿no? ¿Cuál es el destino del ser humano? Y muchas culturas a través de la historia pues han intentado resolver esta pregunta. Por ejemplo, los egipcios antes de Cristo creían que el infierno era un lugar mejor denominado como inframundo. Ellos creían que cuando las personas no se portaban bien según ciertas normas o ciertas reglas o tradiciones de esa cultura, ellos al morir iban a un lugar que denominaban el inframundo, que era una especie pues, de viaje, ¿no? Donde las personas tenían que enfrentar una serie de obstáculos, enfrentar a ciertos dioses para poder, para poder llegar a un destino, ¿no? Y bueno, esta idea también la siguieron los griegos, con algunas variaciones. Ellos creían que cuando las personas morían, una persona en una barca llevaba las almas muertas que no habían vivido conforme a su cultura, a este mismo inframundo que era un concepto muy parecido al de los egipcios, ¿no? Un viaje que tenían que sortear las personas con distintos obstáculos y vencer distintos dioses. Ya años después de Cristo, llegaron las culturas precolombinas, ¿no? Llegaron los mexicas, los mayas, los toltecas, y todos ellos retomaron muchas de estas ideas del inframundo, con algunos ciertos matices, ¿no? Por ejemplo, ellos creían que había que sacrificar personas para poder ayudar a las almas que habían muerto, creían en el dios de la muerte. Tenían el mismo concepto que los egipcios en el término de inframundo, pero con algunas variaciones. Ahora, siguiendo la línea de cómo ve la cultura, cómo se ha visto el infierno a través de la cultura, tenemos a un escritor muy famoso y muy reconocido que es Dante Alighieri. Aquí lo pueden ver con su obra magna que escribió en el siglo XIV, en la Edad Media Baja, que seguramente ustedes han escuchado, que es la novela de la Divina Comedia. En esta novela, Dante intentó preguntarse exactamente cómo era el infierno. Él narró en esta comedia un trayecto del ser humano entre el infierno, el purgatorio, hasta llegar al cielo. Y en cuanto al infierno, él hizo una especie de esquema en el que él decía que el infierno era como una especie como de cono o una especie de espiral que empezaba de lo más abajo, que era Lucifer, y que iba subiendo en distintos anillos, y cada uno de estos anillos le equivalía a un pecado diferente, ¿no? Por ejemplo, más abajo estaban los violentos, los fraudulentos, más arriba ya los avaros, los lujuriosos, y él creía que a cada uno de estos pecados le correspondía un castigo ejemplar, y era el nivel de castigo entre cada uno de estos anillos era diferente. Y bueno, esto fue parte de lo que se propagó en la cultura y que hoy todavía hoy todavía muchas personas que leen esta novela pues se quedan con esta idea o estas características acerca del infierno. Ahora, un poco más contemporáneo, en la cultura pop, encontramos en época de los 70s algunas bandas de rock que empezaron a hablar sobre el infierno, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la banda AC/DC, que en esta época escribió una canción justamente que hablaba del infierno. Para esta banda, ellos creían que el infierno era un lugar divertido, que te ibas a encontrar a tus amigos, en el que no había ninguna ley a la cual someterse, que incluso había mucho libertinaje, tú podías hacer lo que quisieras, ¿no? A pesar de que esa canción se escribió hace más de 40 años, es una idea que todavía hoy en día se cree.
la gente piensa muchas veces que el infierno es un lugar divertido o donde el hombre va a poder hacer lo que quiera. Siguiendo en esta otra posición cultural, encontramos a gente que cree que el infierno no es un lugar en donde la gente va cuando muere, sino es una metáfora. ¿Una metáfora de qué? Pues una metáfora de lo que ya está viviendo el hombre aquí en la tierra. Suicidios, homicidios, terrorismo, desastres naturales, todo eso para muchas personas es ya el infierno y el sufrimiento real para el hombre. Y bueno, hablando de otro tema que tiene que ver mucho con el destino del hombre, el cual es la muerte, encontramos que cada año mueren más de 55 millones de personas. Es decir, cada segundo están muriendo 2 personas. Incluso aquí abajo puse una pequeña barra que va marcando las personas que están muriendo conforme yo les estoy explicando esta diapositiva. A veces no somos conscientes de la muerte. Creemos que pues, todavía faltan algunos años, que la muerte es algo que pasa, sí, que sucede, pero que es esporádico. Sin embargo, estas cifras lo que denotan es que la muerte es un proceso diario, no es un proceso que ocurre en la cotidianidad del mundo. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de ellos. Pero lo que les quiero decir es que ya sea hoy, en un año, en 10 o en 50, ustedes y yo pues vamos a formar parte de esa cifra. Y justamente la pregunta aquí es, si están muriendo 55 millones de personas al año, ¿cuál es el destino de tantas personas, de tanta gente? Y bueno, justamente para intentar resolver esta pregunta es por lo que surgen las cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Bueno, una cosmovisión es, como la palabra lo dice, si lo dividimos, viene de la palabra cosmo, que es universo, mundo, y visión, que significa capacidad de ver. Por lo tanto, una cosmovisión es una manera de ver o de interpretar al mundo. Es decir, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro destino. Si pudiéramos englobar todas las diferentes perspectivas que ha creado el hombre para intentar explicar, o tenido el hombre para intentar explicar cuál es el destino del ser humano, pudiéramos englobarlo en 3 principales categorías. Primero, tendríamos a la cosmovisión teísta. Para el teísta, Dios es el creador de todo, es decir, de nosotros, del universo, del tiempo, y no solo el creador del universo, además es el que lo sustenta. Después tenemos la cosmovisión panteísta. En la cosmovisión panteísta se cree que Dios es todo y Dios está contenido en el universo. Es decir, es como si Dios estuviera fragmentado en partes y nosotros pudiéramos decir que una silla es Dios, que un paisaje es Dios, que una persona es Dios. Es como si Dios se dividiera. Después tenemos a la cosmovisión atea. Para el ateo, Dios no existe y el universo es simplemente resultado de la nada. Ahora, esa es su definición, pero veamos cómo responden las 2 principales preguntas por las cuales existe una cosmovisión. Primero, su origen, es decir, de dónde venimos. Para la cosmovisión teísta, nosotros venimos de la creación de Dios y, por lo tanto, somos una creación suya. Para el panteísta, como les decía, el universo es eterno y Dios está en el universo. Es decir, el universo siempre ha existido. Para el ateo cree que somos productos de una explosión a la cual denominan Big Bang y somos producto aparte de una evolución y de un proceso meramente biológico. Ahora, hablando del destino, que es el objeto de estudio justamente de esta conferencia, ¿no? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Hacia dónde vamos? El teísta cree solamente en 2 opciones cuando un hombre muere. Uno es una eternidad en el cielo con Dios y la otra es una eternidad en el infierno sin Dios. El panteísta cree en cambio en múltiples reencarnaciones hasta alcanzar un estado de perfección. Finalmente tenemos al ateo, quien cree que al morir el hombre simplemente se extingue. Ahora vamos a profundizar un poco más en las cosmovisiones. Dentro del teísmo tenemos al Islam. ¿Qué cree el Islam conforme a nuestro destino? Bueno, ellos creen que los infieles que no creyeron en Alá y en el Corán se van a ir al infierno. Pero creen que aquellos infieles que, pues si bien sí creyeron un poco en el Corán y hicieron algunas obras según este documento, pues podían al morir tener un cierto proceso como de purificación, de limpieza, que los preparara finalmente para llegar al Yaná, es decir, al paraíso. Aquí cabe mencionar que para el Islam, este juicio en donde se determina el destino de Dios depende de las obras del hombre, de qué tan bien o qué tan mal se portó según sus preceptos. Después tenemos al judaísmo. El judaísmo cree que igualmente los infieles irán al infierno.
Sin embargo, ellos creen que cuando un hombre muere e igual no fue tan buena persona, el cuerpo al morir físicamente entra en un estado de descomposición de 12 meses. Entonces el duelo judío dura exactamente esos 12 meses en donde piden porque esta persona que probablemente entró a una especie de infierno purgatorio de nombre Gehinom pudiera ser limpiado y llegar finalmente a la espera de la reencarnación de los muertos en el jardín del Edén. Y otra vez tenemos el mismo caso que en el Islam, en donde el hombre es juzgado según sus obras, es decir, qué tan bien o qué tan mal se portó. Después tenemos a la cosmovisión católica. Este esquema es un poco más complejo. Ellos creen en 4 posibilidades. Una es el cielo, la otra es el infierno, pero ellos creen en un lugar intermedio de nombre purgatorio, en donde el hombre entra en una purificación de todos aquellos pecados o todas aquellas infracciones que no fueron completamente confesadas o perdonadas o fueron de menor nivel. Después de este proceso estarán listos para entrar al cielo. De igual manera tienen una cuarta posibilidad, que es el limbo. En esta es un estado de neutralidad, ¿no? Donde no hay ni sufrimiento ni hay paraíso. Ustedes han escuchado la frase de estás en el limbo, ¿no? Estás como en la nada, ni de aquí ni de allá. La cosmovisión cristiana tiene solamente 2 opciones. Una es el cielo eternamente con Dios y la otra es el infierno eternamente separado de Dios. Cabe mencionar que la cosmovisión cristiana es la única en donde la diferencia no es, el juicio del hombre no es conforme a sus obras, sino más bien sobre la fe que le es dada por Dios, que obviamente produce buenas obras. Sin embargo, no son las obras en sí mismas las que determinan el destino eterno del hombre. Aquí también quiero mencionar una diferencia entre los diagramas del cristianismo y el catolicismo. Recuerden que después de la Reforma, el cristianismo tiene como base, como máxima autoridad, simplemente a la Biblia, mientras que la cosmovisión católica tiene otras autoridades como la tradición de la Iglesia. Es por eso que el resultado de los esquemas son diferentes. Después tenemos a las cosmovisiones panteístas, en donde podremos englobar algunas ramas del budismo, del hinduismo, del sintoísmo, del taoísmo, y el esquema es muy parecido. Ellos creen, como les comentaba, en reencarnaciones. Si tuviste un buen karma, es decir, si fuiste una buena persona, reencarnas en un ser superior, y si fuiste una mala persona, reencarnarías en un ser inferior. Finalmente tenemos al ateo. ¿Qué cree el ateo? Bueno, el ateo cree simplemente que el hombre es nada más materia, es decir, que no tiene ni espíritu ni alma. Entonces el hombre al morir simplemente desaparece. No importa sus obras, no hay justicia, no importa cómo se portó y carece de un sentido eterno la vida del hombre. Ahora, me gustaría profundizar en el tema del limbo y el purgatorio. Como les comenté, pues la cosmovisión católica cree en este lugar de purificación del hombre, en donde la tradición católica estipula que cuando un hombre muere, las personas que quedan vivas aquí en la tierra, que fueron pues, sus amigos, conocidos, familiares, pueden ofrecer una serie pues, de plegaria, de misas o de indulgencias para ayudar a esta persona que entró en este proceso de purificación a salir de ella y poder llegar al cielo. Y el otro concepto que ellos tienen, que es el limbo, ellos creen que el limbo está destinado para los niños y los adultos que no han sido bautizados en agua, igual que para personas que solo tengan el pecado original, es decir, que no hayan cometido ninguna otra infracción o ningún otro pecado fuera del pecado original. Recordando que el pecado original es aquel que cometió Adán y Eva al principio de la creación y del cual todos traemos de nacimiento. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Sobre el purgatorio, cuando Jesús vino a morir en la cruz, la Biblia habla que Jesús murió no por los pecados más sencillos o menos graves, o no por la parcialidad de los pecados. La Biblia habla que Jesús murió por todos y cada uno de nuestros pecados. Es decir, que creer en la existencia de un lugar en donde el hombre entra en una especie de purificación es negar la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz. En cuanto al limbo, el bautismo de agua, claro que es importante. La Biblia habla que el bautismo de agua es importante. Sin embargo, menciona que el bautismo en agua no es indispensable para la salvación del hombre. Hay varios pasajes que hablan al respecto, pero el más concluyente, creo yo, es el que menciona, el pasaje que menciona en la Biblia cuando Jesús está a punto de morir en la cruz, de ser crucificado. Él tenía a cada uno de sus lados a 2 ladrones, ¿no? Uno de ellos voltea con él y se arrepiente y lo reconoce como Dios. Y él le responde que ese día, cuando muera, estaba a instantes de morir, pues despertará con él en el paraíso, ¿no? Con Jesús. Entonces, obviamente esa persona no tuvo tiempo alguno de bautizarse en agua. Esto nos habla que, si bien, como les mencionaba, les vuelvo a recalcar, no es un requisito indispensable, sí es importante, pues es una manifestación exterior de lo que sucede en el interior de una persona.
Y bueno, hablando de la reencarnación, ¿será también un invento humano así como el limbo y el purgatorio? Cabe mencionar que la cosmovisión panteísta dice que el hombre pues reencarna, como les decía, en un ser superior o en un ser inferior según sus obras. Bueno, pues para empezar, esto tiene un problema lógico de falta de justicia absoluta. Pues imaginen ustedes que Hitler, al morir y ser juzgado según esta cosmovisión, obviamente pues hubiera reencarnado en un ser muy inferior, ¿no? Imagínense ustedes una hormiga. Imaginen que la hormiga Hitler empezó a ser una buena hormiga y empezó a ascender, empezó a ser un animal más grande, se empezó a portar bien y de repente volvió a ser un ser humano. Eso quiere decir que no hubo una justicia por todo lo malo que cometió Hitler, todo lo que nosotros conocemos que él hizo. Entonces ahí tienen un gran problema en cuanto al sentido de justicia absoluta. Y también obviamente la Biblia habla en este pasaje de Hebreos 9:27 que el hombre muere solo una vez. No 10, no 15, no 20, sino que la muerte del hombre es una. La muerte física del hombre es una. Entonces, así como el limbo y el purgatorio son considerados más como un invento o un resultado de una tradición de los hombres, de igual manera podemos decir que la reencarnación son inventos humanos. Incluso en el tema del limbo y el purgatorio, la Biblia nunca menciona ninguno de esos dos lugares. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno, ya me explicaste el por qué la cosmovisión panteísta no es la mejor, no es la correcta, y por qué no existe el limbo y el purgatorio. Pero hay muchísimas más opciones, tú mismo la presentaste, ¿no? O incluso hay opciones que intentan explicar el destino del hombre que todavía ni siquiera se han creado. ¿Qué hay de todas esas? Bueno, para intentar acotar todo este mundo de posibilidades, les quiero presentar un principio filosófico que nos ayuda a acotar todas estas opciones. Y este principio es el de la no contradicción. ¿Qué dice este principio filosófico? Este principio dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo espacio. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen que estamos ahorita en este auditorio y está esa ventana y el patio y de repente empieza a llover. Nosotros observamos cómo el agua cae, cómo se hacen ríos, cómo está el cielo nublado, ¿no? Y yo les pregunto a ustedes, oigan, volteen a ver el patio, ¿está lloviendo? Y todos ustedes me dicen, sí, sí está lloviendo, lo estamos viendo. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasaría si yo les hago la misma pregunta y esta mitad me dice, no, no está lloviendo, y esta otra me dice, sí, sí está lloviendo? Yo no podría decir que ambas partes del auditorio están en lo correcto, que son verdad. ¿Por qué? Porque estamos viendo un mismo fenómeno en el mismo tiempo, ahorita, y en el mismo espacio, en este auditorio. Entonces no pueden haber dos afirmaciones que se contradigan a sí mismo, porque necesariamente una tendría que ser verdad. Imagínense a una mujer, ¿no? Y llegan dos personas y una dice, es que esa mujer está embarazada. Y la otra dice, no, esa mujer no está embarazada. Yo no podría decir, ok, los dos tienen la razón. A fuerzas tendría que uno estar en lo correcto, pues están hablando de una misma persona y de un mismo fenómeno. Bueno, pues este mismo principio puede ser aplicado a las cosmovisiones. ¿Por qué? Porque están hablando de un mismo fenómeno, de un mismo hecho. ¿Cuál es? El destino del hombre. Están hablando de un mismo tiempo. ¿Cuál? Pues la muerte del hombre. No su juventud, no su niñez, no, la muerte del hombre. Es decir, están hablando del mismo tiempo. Y cada una está hablando de diferentes cosas que se contradicen una entre la otra. Entonces, aplicando este principio lógico de la no contradicción, podríamos decir que de estas opciones o de muchas más que pudieran haber, solo una de ellas es la verdadera. Ahora, nosotros, como les comentaba Fer, en Respuestas Querétaro hemos dado más de 15 conferencias con argumentos lógicos, históricos, científicos, del por qué creemos que la cosmovisión cristiana es la cosmovisión correcta. Y una de ellas fueron estas dos conferencias que están en nuestro canal de YouTube, que es la Biblia, donde nos preguntamos si realmente es un documento del cual podremos confiar y es fidedigno. Dimos una serie de argumentos históricos y científicos para poder probar esto. Y la siguiente fue preguntarnos quién fue Jesús. Usamos unos argumentos como el trilema de Luis para ver si realmente era Dios, o si era un mentiroso, o si era un impostor, o simplemente era una buena persona. Y bueno, con estas dos conferencias nosotros pudimos llegar a la conclusión que la Biblia es un documento totalmente fidedigno y que lo que dijo Jesús fue realmente una verdad. Es por ello que en esta conferencia nos estamos basando en ese documento, así como los versículos que ya les he dado y los que vendrán. Ahora, para nosotros, con todas estas conferencias y todos estos argumentos que hemos dado, nosotros creemos que la cosmovisión cristiana es la cosmovisión verdadera. Ahora, aquí hay una cuestión. Si esta cosmovisión es la verdadera, fíjense en las demás. En la mayoría de ellas, si no es que en todas, siempre hay como una segunda oportunidad, ¿no? Pues a lo mejor me voy al purgatorio, o a lo mejor me voy a reencarno a un ser inferior y luego vuelvo a reencarnar en uno mejor. Siempre hay como una segunda oportunidad de recapacitar.
Sin embargo, o de ser purificado. Sin embargo, la cosmovisión cristiana no tiene esta opción. Dice que solo hay dos: una eternidad con Dios en el cielo o una eternidad sin Dios en el infierno. Y justamente esto nos podría causar un poco de ruido, ¿no? ¿Es realmente somos tan malos como para merecer un castigo eterno o solo tener una oportunidad? Pues bueno, me gustaría profundizar mucho en este tema como de la injusticia que podría parecer de simple vista solo tener estas dos posibilidades. Veamos un ejemplo. Si estamos hablando que este es un juicio, que la eternidad del hombre es cuestión de un juicio, podríamos decir que un juicio puede ser por definición injusto. Un ejemplo es una persona que asesina a otra a sangre fría, y luego una persona que roba un paquete de comida, a lo mejor por necesidad, un paquete chiquito. A ambos los agarra la policía, los enfrentan a un proceso de juicio y resulta que ambos son declarados con castigo de condena perpetua. ¿Nos parecería justo eso? A lo mejor decimos, bueno, al asesino sí, ¿no? Mató a una persona y sí merece pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero el que robó unas salchichas, ¿de verdad merece el mismo castigo? ¿Es proporcional a eso? ¿A lo que hizo? Bueno, pues esta misma lógica es la que a veces tenemos del infierno. Bueno, y para entender esto, para entender si es o no un juicio justo eso, que nosotros enfrentemos un castigo eterno, primero tenemos que conocer a quién es el que emite el juicio. Y eso es conocer al mismísimo, a nada más y a nada menos que a Dios. A veces creemos que Dios es un ser lejano y del cual no conocemos mucho, no podemos tener un acercamiento. Sin embargo, Dios es un ser que tiene diferentes atributos, tiene una personalidad y tiene características que lo hacen a Dios ser Dios. Veamos cuáles son algunos de ellos. Dios es eterno, es decir, no tiene ni principio ni fin, siempre ha existido. Dios también es un ser infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Que es infinitamente poderoso de poder intervenir en cualquier momento de la historia, que es infinitamente sabedor de todo, es omnisciente, conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Y esto es gracias a que no está ni contenido en el espacio ni en el tiempo como lo estamos nosotros. Ahora, Dios es un ser inmutable, es decir, que no cambia. Todos los atributos que les voy a decir son iguales siempre. No van a variar, así como no va a variar tampoco su opinión. Dios es un ser santo. Esto es muy importante de entender porque tiene que ver mucho con lo que les voy a decir a continuación. ¿Qué significa que es santo? La palabra santo quiere decir apartado. Entonces Dios es un ser totalmente apartado de cualquier pecado y de cualquier mal. No puede permitir ni siquiera una pizca o un % de pecado. Ahora, Dios es justo, también es recto y hace lo que es correcto. No se contradice nunca a sí mismo. Dios es bueno, solo hace el bien y es nuestra medida para conocer qué es lo bueno y qué no. Dios es un ser amoroso, no solo nos ama a nosotros, sino que se ama a sí mismo. Y tanto se ama a sí mismo que Dios también es celoso de su gloria. No amarse a sí mismo haría que Dios no fuera Dios y negaría totalmente su poder y su supremacía. Ahora, vamos a platicar sobre la eternidad de Dios. Aquí tenemos una gráfica, ¿no? Donde se muestra que Dios no tiene ni inicio ni fin. En algún momento Dios decidió crear al hombre. Y cuando creó al hombre, la Biblia habla que si bien somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no tenemos pues todos los atributos que Dios tiene, ¿no? Los que les acabo de presentar. Por ejemplo, nosotros no somos omniscientes, no lo conocemos todo, o no somos omnipotentes, no lo podemos todo. Sin embargo, la Biblia cuando dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es que Dios nos dio algunas pinceladas de alguno de sus atributos. Por ejemplo, nosotros somos capaces de amar a nuestro prójimo, amar a un animalito. Aunque nuestro amor pueda ser imperfecto, a diferencia del amor de Dios que es perfecto, pues eso es como una pincelada de algunos de los atributos de Dios. Sin embargo, hay un atributo que Dios sí puso en el ser humano, y es justamente su atributo de la eternidad. En Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Eso quiere decir que el hombre, si bien sí tiene un inicio, como dice el versículo de ha creado, es decir, Dios creando al hombre, no tiene un fin, es una eternidad a futuro. Sin embargo, en algún momento de su vida, el hombre cayó y cometió un pecado. ¿Y qué es pecado? Según la Biblia, el pecado es una infracción de la ley de Dios. Es decir, el hombre pecó contra Dios. Y eso hizo que, si bien su eternidad no quedara trunca, sí su eternidad quedara dividida en dos. El hombre enfrentó las consecuencias y la paga de ese pecado, que fue su muerte física, y su eternidad quedó dividida en dos. Una al lado de Dios en el cielo, o la otra al lado de Dios, sin Dios en el infierno.
Bien, quiero recalcar la idea del pecado del hombre y de la caída del hombre y el por qué esto tiene que ver con la aparente injusticia del infierno. Bueno, pues ahí está el hombre. En algún momento el hombre decidió cometer el pecado. Pero el hombre no pecó contra cualquier persona o no hizo cualquier cosa o no fue algo insignificante. El hombre pecó contra el mismo ser que lo creó. Y no solo pecó contra el mismo ser que lo creó, pecó contra un ser que, como ya les dije, es eterno, es santo, no podía permitir ni una pizca de ese pecado, es bueno, es justo, infinito, inmutable y celoso de su gloria, entre más atributos. Entonces, como ven, la infracción del hombre no fue contra cualquier ser. Es por eso que nosotros podemos decir que el castigo de un infierno eterno fue porque la falta del hombre fue justamente contra un ser infinitamente justo, santo y perfecto. Entonces la respuesta a el por qué el infierno tiene que ser eterno o si es justo, sería que el infierno sí es un castigo justo para el hombre, pues le corresponde a la gravedad de la falta que ha cometido. A lo mejor esto todavía es un poco difícil de entender. Vamos a ver un ejemplo más coloquial. Imagínense que ustedes van en la calle y de repente ven a una persona quitándole las patas a un grillo, ¿no? Ustedes dirían, bueno, qué rara persona, ¿no? Está quitando las patas a un grillo y a lo mejor se siguen de largo. Pero ¿qué pasaría si esa misma persona le estuviera quitando las patas a un perro? Bueno, a lo mejor ahí se escandalizaría, ¿no? Lo grabaría, lo subirían a sus redes sociales, llamarían a protección animal, no se pasarían de largo como el caso del grillo, ¿no? ¿Y qué pasaría si esa persona le estuviera quitando las piernas a un bebé? Definitivamente harías lo que fuera para detener a esa persona y que dejara de hacer eso, llamarías a la policía y no te sorprendería que lo enjuiciaran a una cadena perpetua, ¿no? Sería lo justo por haber hecho eso. Bueno, ejemplo, lo que quiero decirles es que realmente sí importa contra quién sea la falta. Entonces la falta del hombre fue contra un ser justo, santo y poderoso y por lo tanto las consecuencias son iguales. Ahora vamos a traer otro de los atributos de Dios que ya les expliqué, su justicia. Ustedes me dicen, bueno, ya me dijiste por qué el infierno tiene que ser eterno y por qué es la paga merecida del hombre. Pero ¿qué pasaría si al final del día Dios decidiera salvar a todos? Bueno, esa es una corriente que se le llama universalismo. Esta corriente dice que es una creencia en la cual se afirma que todas las personas al final del día serán salvadas y el infierno realmente quedará vacío. Si nosotros tomáramos como cierto esto, pues la verdad estaría muy padre, ¿no? Imagínense, al final todos salvados, suena muy bien. Sin embargo, aquí hay un problema. Trayendo a la mesa el atributo de Dios y su justicia, si Dios permitiera que al final de cuentas todos fueran salvados, estaríamos hablando de un Dios que no es justo, por haber permitido que el hombre fuera salvado sin haber pagado por sus faltas. También estaríamos hablando de un Dios que no es santo, pues permitió toda esa maldad y todo ese pecado. Y por ende estaremos hablando de un Dios que sí muta, es decir, que no es inmutable, que es capaz de al final del día cambiar de opinión con respecto a lo que nos venía diciendo. Ok, ya me dijiste por qué no Dios puede salvar a todos, pero ¿qué pasaría si Dios nos diera otras oportunidades, no? A lo mejor una oportunidad es muy poco para estar conscientes sobre la importancia de nuestra eternidad, ¿no? A lo mejor ni siquiera tenemos los suficientes elementos para estar conscientes de ello. Bueno, veamos esta gráfica. En el eje horizontal está el tiempo, en el vertical está la maldad. ¿Qué pasaría si Dios nos diera 1, 2, 3 o 10 oportunidades? Bueno, trayendo otro de los atributos de Dios, que es su omnisciencia, es decir, que Dios todo lo sabe. Dios sabe que aunque el hombre tuviera muchas oportunidades, la tendencia natural del hombre seguiría siendo a rechazarlo. Y no solo a rechazarlo, sino que su propio pecado en el tiempo sería incremental. Entonces, Dios, en el conocer de todo, sabe que el hombre seguiría teniendo la misma postura y la misma respuesta independientemente de las oportunidades que las personas pudiéramos llegar a tener. Y finalmente, para concluir mi parte, quiero traer otro de los atributos de Dios, que es el amor. Probablemente es uno de los atributos más complejos de relacionar con el infierno, ¿no? ¿Cómo podremos compaginar un Dios de amor con un juicio eterno en un infierno de sufrimiento? Bueno, lo primero que hay que decir es que Dios nunca quiso, Dios no se complace de que el hombre vaya al infierno. En este versículo de Ezequiel dice Dios que Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Incluso el infierno ni siquiera fue creado originalmente para el hombre. El infierno fue creado para un ángel caído de nombre Satanás y todos aquellos ángeles que le siguieron. Sin embargo, cuando el hombre decidió pecar, es cuando la eternidad del hombre pasó a poder tener el mismo destino que ellos. Ahora, ustedes me podrán decir, bueno,
es que a veces suena muy fuerte todo lo que dice la Biblia sobre el infierno, ¿no? Es algo muy fuerte y a veces pareciera que son advertencias fuera de proporción y no pareciera que les estuviera diciendo un Dios amoroso. Imagínense el ejemplo de un padre con su hijo. Cuando un padre tiene un hijo, nosotros reconocemos que una muestra de amor para su hijo es cuando él va a salir y a lo mejor le advierte de, oye hijo, si vas a salir a jugar a la calle, ten cuidado con los carros, no te vayan a atropellar. O, oye hijo, en la cocina si entras no vayas a agarrar los cuchillos, te puedes cortar. Bueno, nosotros todo esto lo entendemos como una muestra de amor de un padre a su hijo. Lo mismo hace Dios al advertirnos del infierno en la Biblia. Y lo mismo hace Dios cuando no suaviza la realidad de un infierno. ¿Qué pasaría si Dios nunca hubiera hablado del infierno y nosotros al morir despertáramos en él? Ahí sí diríamos, bueno, es que Dios no es justo ni amoroso, al contrario, es un Dios cruel, porque nunca nos advirtió de esto. Entonces nosotros podemos entender que estas advertencias o esta descripción del infierno es más una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Y finalmente, para acabar de entender esto, la prueba más concisa de por qué es compatible un Dios de amor con el infierno es que justamente cuando el hombre pecó, Dios pudo haber tenido la opción de dejar al hombre irse al infierno. Pudo haber dicho, bueno, el hombre pecó, según mi justicia y mi santidad merece este castigo, como ya vimos, bien, ¿no? Que el hombre muera y todos se vayan al infierno. Sin embargo, Dios, justamente en su amor, mandó el único medio por el cual podría el hombre ser salvado de ese destino. Y ese medio fue Cristo en la cruz. Entonces es por eso que podemos decir que el atributo de Dios del amor sí es compatible con la idea de un castigo eterno como es el infierno. Y bueno, ahora les cederé la palabra a Oscar para que todas estas ideas que les di las reduzca a un ejemplo que sea mucho más conciso y que veamos qué tiene que ver todo esto con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Y quizá tú te sigas preguntando, bueno, las cosmovisiones, ya entendí, pero ¿qué tiene que ver específicamente conmigo? Es quizá cuando a veces vemos en la tele y escuchamos hablar de la bolsa de Wall Street y lo vemos y quizá no lo podemos materializar en nuestra vida personal y terminamos por escuchar solo de cifras y de conceptos, pero no entendemos qué tiene que ver con nosotros. Esta tarde, antes de que nos vayamos, nos gustaría que justamente pudieras ver que todo eso que acaba de explicar Miguel tiene que ver con nosotros. Y nos gustaría hacerlo a través de un ejemplo, a través de un juicio legal, como si estuviéramos en un juicio legal, y nos va a ayudar quizá a entender dónde encajamos en esta historia. Así que como parte de la agenda, como ya vimos, ya cubrimos las primeras dos secciones, y ahora lo que queremos es ir a algo que le denominamos el juicio perfecto y también a la mayor apuesta. Así les llamamos estas dos secciones. ¿Cuáles son los actores y los hechos que van a jugar en este juicio del que estamos hablando? De este juicio legal en el que vamos a estar ahora por los siguientes minutos. En primer lugar, vamos a hablar de Dios como el creador. En segundo lugar, vamos a hablar de la ley moral de Dios. En tercero, vamos a hablar del ser humano, y aquí es donde, sorpresa, aquí saltamos nosotros. En cuarto lugar, vamos a hablar del pecado, ¿ok? Como una infracción o como una deuda. Y finalmente vamos a hablar del infierno como la sentencia por esto. Vamos a comenzar a hablar primero de Dios. Dios como el creador. Y algo que tú puedes darte cuenta, sobre todo en las artes. ¿Por qué en las artes? Porque es un lugar donde hay mucho espacio para la creatividad. Quizás un espacio que un contador no va a tener, pero un pintor, pues literal agarra un lienzo y empieza a trazar lo que él quiere. Lo mismo con un escultor. Y la verdad es que cualquier creador en realidad transfiere parte de su personalidad y su identidad a su obra. Y yo pensaba, decía, bueno, ¿cuál podría ser un buen ejemplo de esto? Y pensaba en el Museo Sumaya, en la Ciudad de México, quizá ustedes lo ubican, ahí por la zona de Polanco, y pensaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este es el nuevo, este es el que se iba a construir, así que pueden verlo aquí o en Google, pero pues nunca lo vamos a ver en realidad porque el proyecto fue cancelado. Pero era una X por el tema de la palabra de México. Esa fue la idea que pensó el arquitecto. Y si lo ves, tiene muchas coincidencias. Los dos utilizan mucho el mismo tipo de acabado, muy futuristas. Bueno, pues resulta que ambos en realidad fueron creados por el mismo arquitecto. Es un mexicano, orgullosamente, Fernando Romero. Él fue el creador de ambos. Y lo que puedes ver es que ahí está su identidad en lo que hace. Bueno, pues eso mismo pasa en el caso de Dios.
En el caso de Dios, Dios también puedes ver cómo en lo que creó, en la creación que tú puedes ver a los alrededores, está plasmada su identidad, su perfección en todo lo que Él hizo. Ahora que está de moda, bueno, no de moda, más bien ahora que está lamentablemente en las noticias el tema de lo que está sucediendo en la Amazonia, que se está quemando, yo no sé si sabías, pero la razón por la que esa zona del mundo es una zona que se considera el pulmón del mundo, es porque todas las tormentas de arena que ocurren en el desierto de Egipto, de África en general, atraviesan todo el océano y llegan hasta esa zona. Y eso es lo que lo convierte en una zona tan fértil. Es increíble cómo Dios tiene cuidado aún de esas cosas. Eso habla de la creación de Dios en su perfección. Y tú lo puedes ver al alrededor, los cielos, todo es perfecto. Pero sabes, la perfección de Dios no solo se manifestó en la creación física que quizá nosotros podemos ver, en las estrellas, en que el sistema, digamos, en que el mundo, como lo conocemos, el planeta, no se salga de órbita, todo eso lo cuidó. Pero sabes, la perfección de Dios también estuvo en la ley moral de Dios. En esa ley, que tiene un atributo, es perfecta, y también la dejó grabada en el corazón de todos los seres humanos. Y la dejó también plasmada en lo que conocemos como la Biblia. Un documento que, como mencionaba Miguel, ya en otras sesiones se ha probado justamente la veracidad de ese documento. ¿Sabes? Hay incluso ateos que dicen, bueno, es que yo no creo en Dios. Y como yo no creo en Dios, yo no creo que pueda existir esta ley moral o universal en el ser humano. Pero es interesante que ese mismo ateo, cuando está formado en la fila de las tortillas o en el auto para salir, si alguien se le mete, se molesta. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué se enoja? Si en realidad no hay una ley universal, entonces, ¿quién puede decir que eso está mal o está bien? Pero el hecho de que se moleste es un reflejo de que en realidad sí tenemos una ley, todos nosotros. Y esa es la misma razón por la que cuando quizá nosotros mentimos, cuando quizá robamos, tenemos esa sensación de incomodidad. Es justamente eso, es una revelación de la ley de Dios que ha dejado en nosotros. Ahora, aquí vamos a hablar ahora de nosotros, de la creación. ¿Sabes? Muchas personas, incluyéndonos, muy probablemente, tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Y es muy probable que si salimos a la calle o a una plaza y le preguntamos a la gente como parte de una encuesta cómo se considera, es muy probable que los resultados que vamos a obtener es que muchos de ellos van a decir que son buenas personas o que son moralmente aprobadas. Ahora, ¿sabes? El problema de esto es que ellos llegan a esa conclusión porque lo que crean es un estándar a través de compararse con otras personas. Y obviamente esa comparación la van a hacer de forma ventajosa, o la vamos a hacer de forma ventajosa. De tal forma que siempre vamos a decir, bueno, es que yo no soy borracho como... Y vamos a empezar a utilizar ese tipo de comparaciones. ¿Para qué? Para llevarnos a la conclusión personal de que somos buenas personas. El otro extremo de esta posición, hablando de nosotros mismos, es el que dice, bueno, está bien, no soy buena persona, pero tampoco soy malo, porque malos son aquellos y empezamos a hablar de quizá cosas que son verdaderamente graves. De tal forma que con estos dos argumentos, lo que sucede con nosotros es que pareciera que nos colocamos en una posición de neutralidad. ¿Qué quiere decir? No somos buenos todo el tiempo, pero tampoco somos tan perversos como X, Y y Z. Entonces pareciera que podemos estar colocados en esa zona segura, en esa zona donde no soy bueno, pero tampoco soy una persona perversa. Ahora, vuelvo al tema de un juicio legal. En un juicio no podemos basarnos en, ¿qué tan bien me cae la persona agraviada? Hablando de la persona que está como juez. Y no puede tampoco decir, ¿qué tan bien me cae la persona que está siendo acusada? Tiene que basarse en los hechos. Y uno de los argumentos siempre en un juicio legal es que una persona no puede ser juez y parte. Por lo tanto, nuestra opinión no puede ser considerada porque nosotros somos la misma persona que está aquí. No podemos decir cómo yo me considero. Por lo tanto, tenemos que ir realmente a lo que dice Dios, a cómo nos ve Él. Y la Biblia aquí quizá
Va a ser malas noticias quizá para ti esta tarde, pero lo que la Biblia nos dice es que no hay justo ni aún una persona. Eso significa que no hubo nadie en las generaciones que nos precedieron. Eso significa también que no hay nadie en la actualidad, incluyendo a cualquiera de nuestra generación. Y significa que tampoco habrá nadie en el futuro. En resumen, nadie. Y eso significa también que no importa cuánto te has esforzado en tratar de cumplir la ley de Dios. Al final, tú lo sabes, en la intimidad contigo mismo, tú lo sabes que no has podido cumplirla. Y la pregunta es ¿por qué? Y aquí vamos a saltar al tercer elemento de este juicio. Hay un ingrediente en nosotros, así le puse ingrediente como para hablar de algo que está dentro de nosotros, que forma parte de nosotros, y es algo que nos impide obedecer la ley moral de Dios para nosotros. Ese estándar perfecto que Él ha definido. La Biblia le llama, a ese ingrediente le llama pecado. Y la Biblia afirma categóricamente que todos hemos pecado. Yo comentaba el otro día que cuando yo vi crecer a mis hijos, a Samuel y a Natalia, en algún momento, yo no sé cuándo sucedió, pero yo vi que ya hacía algo que era incorrecto. Es decir, ya le robaba, le quitaba a un niño, ya no quería compartir un juguete, ya quizá a mí me decía una mentira. Y yo decía, pero ¿yo en qué momento le enseñé eso? Yo nunca me senté con él y le di una lección de eso. Y eso me llevó a recordar lo que al final la Biblia enseña, de que nadie te lo va a enseñar. Está en nosotros. Está en nosotros, es nuestra naturaleza. Y eso nos lleva a ser infractores o deudores delante de Dios. Por lo tanto, al no haber una sola persona aprobada delante de Dios, desde la perspectiva de Él, el veredicto es simple: somos culpables. Ahora, ¿cuál es la sentencia por eso? Si no vemos de esta forma el pecado como lo que es justo lo que Miguel nos trató de explicar hoy con los slides, la primera parte es justamente hablando de quién es Dios, lo importante que Él es, y que entonces una falta hacia Él es la falta más grave que cualquier persona pueda cometer. Entonces, si no entendemos eso, no vamos a ver al infierno como lo que es, como simplemente, digamos, el castigo proporcional a la falta. De tal forma que el castigo no es excesivo, es simplemente proporcional al tipo de falta que se cometió. Fue un ataque directo contra Dios. Ahora vamos a hablar un poquito de las evidencias, siguiendo con este juicio legal. ¿Sabes? Jesús habló más del infierno que del cielo. Y nosotros pusimos aquí un versículo que está en el libro de Mateo, tú lo puedes buscar, pero en realidad, si quieres realmente ir a todas las referencias de Jesús hablando del infierno, pues te vas a tener que dedicarle algunas tardes, porque realmente hay varias referencias a él. Aquí simplemente fue cuando estaba delante del pueblo de Israel y hablaba de él, del adulterio. Y él utilizó justamente esa historia para hablar acerca del infierno. Ahora, lo interesante es que Jesús no dijo, bueno, es que existe un lugar, bueno, no, realmente lo habló con el nombre tal cual. Y esa es la gran diferencia con otros conceptos, como limbo, por ejemplo, purgatorio, que nunca los vas a encontrar en la Biblia, porque no existen, porque Dios no los concibió. Son inventos humanos, pero el infierno fue algo que realmente existe y del cual Jesús habló de él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué habló de él? ¿Por qué? Exacto, y podemos encontrar tres. Nosotros tratamos de sintetizarlo en 3 puntos del por qué creemos que Jesús habló del infierno. Y voy a decir algo aquí, es interesante porque Jesús no le dedicó a hablar de la política, Jesús no se dedicó a hablar de la opresión romana, que vaya que era un tema, digamos, de esa época. Jesús no habló de la contaminación, no habló de otros temas. Jesús habló de cosas que eran importantes. Y uno de esos fue justamente el infierno, y creemos que en primer lugar Jesús habló de él porque era importante, porque era algo que merecía la atención de las personas. En segundo lugar, habló de él porque sí existe. Y ese es un argumento importante, porque si Jesús entonces es Dios, y Jesús nunca mintió, entonces si Jesús habló del infierno, por lo tanto el infierno existe.
Si el infierno no existiera, entonces Jesús sería un mentiroso. Pero Jesús habló de él como un lugar real. Así que, por lo tanto, podemos concluir que el lugar existe. Y quizá el tercero y el más importante de los tres es, la razón por la que él habló del infierno es porque él quería evitar que las personas, todos nosotros, fuéramos a ese lugar. Y aquí es donde podemos ver el atributo que mencionaba Miguel del amor de Dios. Aquí está reflejado. Él habló como ese padre que previene a su hijo de que no vaya a un enchufe y meta los dedos, por ejemplo. Ahora, siguiendo con este tema de las evidencias que tenemos acerca de ese lugar, yo le pregunto, ¿usted conoce a alguien que haya ido al infierno y haya regresado? Y que podamos comprobar lo que realmente estuvo allá y regresó, porque a lo mejor se llevó su smartphone y sacó fotos y las trae y podemos verlo. Pues eso sería una fuente muy valiosa de información. El problema, lamentablemente, es que no hay nadie así. No tenemos a esa persona disponible. Así que, pues tenemos que tacharla como una opción para obtener información al respecto. Ahora, si no contamos con esa fuente de información, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda ir al creador del lugar. Y es justamente Dios. Por lo tanto, entonces, si Dios lo creó, Él es la única fuente confiable de información que tenemos acerca del lugar. No tenemos otra opción para poder corroborar. Finalmente, hablando de las evidencias, ¿qué otro argumento tenemos? Y es justamente la cruz. La cruz donde Cristo fue clavado es una evidencia de que el infierno también existe. Y tú podrás decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver el infierno con la muerte en la cruz de Cristo? Bueno, justo lo que conecta a ambos es la infracción y la deuda que estaba contraída. Eso es lo que conecta a ambos. Si no hubiera una infracción, si no hubiera una deuda que significara un castigo permanente y eterno para nosotros, entonces no había una deuda que pagar. Entonces Cristo no tenía que haber muerto porque no había una deuda que pagar. Pero como sabemos que sí la había, entonces Cristo murió en lugar de cada uno de nosotros, porque Él pagó la deuda o la infracción que cada uno de nosotros habíamos contraído por rechazar a Dios. Ahora, una vez que concluimos en la única fuente confiable que tenemos para hablar de ese lugar, ¿cómo lo describe? Por razones de tiempo no podemos ir a todas las referencias en la Biblia que hablan acerca de él, pero al final de tu Biblia tú puedes encontrar una concordancia donde puedes ver muchas de las referencias y si no puedes ir a la Biblia en su detalle para que puedas ver. Pero en un resumen, lo que puedes ver es que ese lugar lo describe como un lugar de fuego, con oscuridad, de soledad, de tormento, un lugar de lloro y el crujir de dientes, un lugar como un horno de fuego. Ahora, yo te pregunto, ¿te parece un lugar atractivo? ¿Suena como un lugar donde te gustaría pasar las siguientes vacaciones, por ejemplo, con tu familia? Definitivamente no. Definitivamente no suena como un lugar agradable. Y sabes, hay una historia en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 16, del rico y el Lázaro, donde este hombre rico muere y va al infierno, y lo que él es suplica por favor que le avisen a sus familiares que el lugar existe para evitar que ellos vayan al mismo lugar. Si el lugar fuera agradable, no estaría mandando esas señales de advertencia como él lo quería hacer para la gente que todavía vivía. El fuego y la oscuridad, dos de los elementos que vamos a encontrar en la Biblia acerca del infierno, ¿son reales o son metáforas? ¿Sabes? Sobre este tema ha habido una gran discusión entre grandes teólogos y para nosotros sería muy pretencioso quizá esta tarde decir, creemos que es esto. La verdad es que sin conocer los detalles específicos del lugar en cuanto a si la llama de fuego es real o se está refiriendo más quizá ese remordimiento que puedes sentir por todas las veces que rechazaste a Dios y no quisiste reconocerlo, aún sin saber los detalles, lo real es que es un lugar que no será agradable y como lo mencionó el pastor John MacArthur, uno de los hombres más estudiosos contemporáneos de nuestra época en cuanto a la Biblia,
Él lo mencionaba como el infierno es la separación permanente e irreversible de Dios y de todo lo bueno. Eso es lo que verdaderamente nos tiene que dejar esta tarde pensar en el infierno, que más allá de si realmente nos vamos o las personas que estén ahí van a sentir esa sensación de quemazón físicamente o literalmente como nosotros la sentimos cuando nos acercamos quizá a quemarnos a una fuente de calor, o si está hablando de esa parte más emocional, lo real es que Dios no va a estar ahí. Y lo real es que lo que nos dice la Biblia es que es un lugar de tormento eterno. Ya estamos terminando y me gustaría que pensáramos, ¿ok?, en un argumento que surgió hace tiempo, fue creado por Blaise Pascal, un físico, filósofo, matemático francés, y lo tuvo en una discusión seguramente que tenía a lo mejor quizá con catedráticos en la universidad, con sus amigos, no sé, en una sobremesa, acerca de si Dios existía o no existía. Así que lo que él hizo, él creía en Dios, pero lo que él hizo es, vamos a hacer algo. Vamos a partir del supuesto de que no sabemos si Dios existe o no, ¿ok? Entonces, vamos a partir de ahí y vamos a tratar de pensar en los escenarios en los que podríamos estar involucrados. Y aquí todos nosotros estamos en esa tabla que ahora vamos a ver. ¿Ok? Es una tabla donde hay 4 opciones, solamente hay 4. Y tú, en realidad, estás en uno de esos 4 y tú sabes cuál de esos 4 es. Pero vamos a pensar qué pasaría si Dios existe o no existe y si tú crees en Dios o no crees en Dios. La primera opción, ¿qué pasa si tú crees en Dios y resulta que cuando mueres te enteras que Dios sí existe, que Dios sí era real? Pues lo que pasa es que entonces, pues tú vas a ir al cielo, porque creíste en algo que era real, que existió realmente. Ahora, ¿qué pasa entonces en la segunda combinación si tú crees en Dios, pero imagínate en el supuesto que Dios no existiera? ¿Qué pasaría? Pues sabes, pues no pasa nada, porque no perdiste nada, es decir, tú creíste todo el tiempo y al final, pues simplemente la vida acabó ahí, el día que tu corazón dejó de latir y se acabó, no pasa nada, no hay pérdida para ti. Pero ahora vamos a pensar los otros 2 escenarios. ¿Qué pasa si tú no crees en Dios? Quizá hoy te encuentras en esa condición, tú crees que Dios no existe, pero ¿qué pasa si Dios sí existe? ¿Y qué pasa si tú te das cuenta que Dios existe justo el día que mueres, cuando ya no tienes una posibilidad de cambiar de opinión? Imagínate que es como si hubieras puesto una escalera enorme y estuviste subiendo toda la escalera, todo ese tiempo, todos estos años la escalera del ateísmo o de pensar que Dios no existe, que Dios no es real, y ahí estás en la escalera para llegar al final de la pared y darte cuenta que estabas en el muro equivocado. Finalmente, aquí lo pierdes todo. Esta combinación te llevaría a perderlo todo, porque ya no tienes vuelta atrás. Y finalmente, ¿qué pasaría si tú no crees en Dios y Dios no existe? Pues tampoco pasa nada. Pero si lo ves, esta apuesta de Pascal nos lleva a pensar que o lo ganas todo o lo pierdes todo en función de si crees o no en Dios. Y yo te pregunto, ¿te la vas a jugar? ¿Te la jugarías a decir, me la juego, yo sigo pensando que Dios no existe? Y tener estas consecuencias eternas. Imagínate, por ejemplo, hoy que tú inviertes tu dinero en un instrumento de inversión. Y ahí metes tu dinero cada mes porque dices, bueno, cuando ya me jubile a los 60 años quiero disfrutar. E imagínate que al final te dicen, ya no hay dinero, se esfumó. Bueno, tú te vas a sentir triste porque dijiste, y invertí en el lugar incorrecto y ya no hay dinero, se esfumó. Pero aquí estamos hablando de algo que va más allá de perder solo dinero. Estamos hablando de tu eternidad, de tu destino eterno. Para finalizar, quizá hoy tú te sientes como a lo mejor el pueblo de Israel en algún momento se sintió, ¿ok? Cuando ellos se dieron cuenta, cuando Dios les mostró que ellos estaban desobedeciendo lo que Dios tenía planeado para ellos. Y ellos le preguntaron en el libro de Ezequiel,
¿cómo pues viviremos? Y esta pregunta estaba cargada de desesperanza, porque ellos sentían que no podían complacer a un Dios perfecto. Y entonces lo que ellos pensaron es, como no puedo complacer a ese Dios perfecto, entonces lo único que me queda es simplemente morir y esperar un juicio inevitable. Así que esta pregunta, ¿cómo pues viviremos?, ellos lo hicieron realmente como con un gran tono de desesperanza al respecto. Pero lo que Dios les respondió a ellos no fue de, pues lo siento, ¿no? Un poco si lo trasladáramos a nuestro folclore mexicano diríamos lástima Margarito, pero no le dijo lástima Margarito. Lo que Dios les dijo es que Él no se complacía con la muerte de los impíos, o vamos a traducirle una palabra que podemos entenderla mejor, no se complacía con la muerte de los pecadores por sus pecados. Y ahí ustedes pueden ver lo que Él les respondió específicamente en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Les dijo, diles yo, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que se vuelva el pecador de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Sabes? La respuesta de Dios a esa pregunta cargada de desesperanza que fue, ¿cómo pues viviremos? La respuesta de Dios a eso fue, arrepentíos, buscadme y viviréis. Y ese es el mensaje con que queremos cerrar esta tarde, con decirles que Dios les está buscando, Dios está ahí a la puerta, esperando que puedan reconocer que Dios realmente existe y el infierno es una evidencia también más de ello. Buenas tardes, muchas gracias.